Gabriel Jaime Cuéllar Herrera, médico y cirujano, abogado, especialista en gerencia y salud ocupacional. El propósito de esta presentación es poder abordar de manera integral, de acuerdo a lo definido por la normatividad colombiana, la calificación de origen, en el caso de la enfermedad, de acuerdo a la patología que hoy nos tiene sumidos en la pandemia a nivel mundial. Vamos entonces a iniciar hablando específicamente del coronavirus. Este virus hace parte de una gran familia de virus conocido como por causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta manifestaciones clínicas que pueden ser más severas, como las que se observan en el síndrome respiratorio por el coronavirus de Oriente Medio, conocido como MERS, y el síndrome respiratorio agudo grave, que es el que se produce por el COVID-19. ¿Por qué el nombre de coronavirus? Porque cuando el virus se mira al microscopio, da la apariencia de ser una corona, y ahí pues su nombre, como todos bien lo saben. Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas, es decir, esto se conoce como una transmisión zoonótica. En la actualidad ya se demostró desde el mes de diciembre que empezaron a reportarse los primeros casos en el mundo, es que se transmite de persona a persona. Se han realizado estudios muy exhaustivos al respecto, donde sabemos que el síndrome de respiración agudo del COVID-19 se transmitió de la civeta, que es una especie de roedor muy conocido y muy apetecido en la China, y este roedor le transmite al ser humano el virus. Esto también, en el caso del síndrome respiratorio de Oriente Medio, fue transmitido del dromedario al ser humano. Además, se sabe en el mundo que actualmente hay unos virus que están circulando en animales, pero todavía no han infectado al ser humano. El periodo de incubación de este virus puede oscilar más o menos. El promedio que definen todas las publicaciones, tanto la Organización Mundial de la Salud como investigaciones científicas, hablan de 5 días, pero pueden tener intervalos entre 1 a 14 días luego de la exposición con un caso confirmado. De ahí que las pruebas y que todo el seguimiento clínico que se hace a los pacientes esté marcado en este periodo de tiempo. El cuadro clínico puede variar de persona a persona. Más del 80% de los casos pueden pasar desapercibidos o como un resfriado común, simple y sencillo como los que tenemos actualmente. Pero también en personas que tienen unas condiciones de vulnerabilidad pueden llevar a que sean cuadros mucho más moderados o graves incluso, que es el gran temor, especialmente en pacientes que tienen una gran vulnerabilidad, que pueden llevar hasta la muerte. ¿Cuáles son los síntomas que pueden incluir? Pues uno de los signos más frecuentes es la fiebre, cuando se presenta mayor o igual a 38 grados centígrados, una tos seca y dificultad respiratoria. La persona no tiene esa capacidad para respirar. Además, no en todas las personas se presenta, pero puede cursar con una alteración o pérdida tanto del olfato como de las estadísticas oficiales. Hemos visto que en este tema se han dicho muchas cifras con relación a la patología. En este caso no me voy a detener mucho a las cifras porque ya el gobierno lo tiene definido tanto en la página del Instituto Nacional de Salud como el Ministerio de Salud, las estadísticas. Es muy importante que cuando vamos a hablar de este tema recurramos a las páginas oficiales y no en las páginas que puedan lugar como a la distorsión o a la confusión de la información. Es importante acá resaltar varios temas. El 6 de marzo se notifica oficialmente el primer caso en Colombia. Es de una persona que viaja de la ciudad de Milán, Italia, a Colombia. Es decir, fue un caso importado, o sea, no fue un caso autónomo. El 12 de marzo, el gobierno colombiano, mediante la resolución 385, define el estado de emergencia sanitaria. Era como el estado previo para prepararse a la situación que posteriormente tendría que asumir el país. En esa resolución se define el estado de emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo. Es muy importante estas fechas porque vamos a ver más adelante cómo las fases
y las etapas que va teniendo la pandemia nos van a orientar a la calificación del origen de la patología. El 17 de marzo se decreta el estado de emergencia económica, social y ecológica mediante el decreto 417. Esto es muy importante porque esto cambia toda la forma como el gobierno empieza a expedir las normas para que las instituciones, las empresas y las personas nos dispongamos a atender la emergencia. Y también el gobierno, en este caso pues el gobierno nacional, en cabeza pues de la cartera de salud y de trabajo, empiezan a expedir decretos que lo que buscan es facilitar la contención y la atención pues, de los pacientes. El 21 de marzo, que es muy importante para el tema que estamos revisando, fallece el primer paciente en Colombia. Paradójicamente, no es de un trabajador del sector salud, sino que era de un conductor de taxi en la ciudad de Cartagena, que como fue el primero, fue muy sonado a nivel país. El 26 de mayo, mediante la resolución 844, se extiende la emergencia sanitaria. Esta emergencia sanitaria, mediante este decreto, fue hasta el 31 de agosto. Viendo que las curvas de contagio y de transmisión del virus no se agotaban, se expide nuevamente una resolución, la 1462, el 25 de agosto, que extiende la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre. Serán las mismas cifras y el mismo comportamiento de nosotros, los ciudadanos, los que nos lleven a determinar cómo evolucionará esto, si el gobierno nacional prorroga la emergencia sanitaria o ya termina ahí el 30 de noviembre. El 31 de agosto hay una fase muy importante o una fecha en la cual el gobierno nacional cierra y pone fin a la cuarentena obligatoria. Esto cambia el comportamiento y lo que más ha llamado el gobierno nacional es al autocuidado con mayor fuerza, porque ya no vamos a tener una cuarentena obligatoria con esos estrictos protocolos para salir a la calle, sino que ya empezamos a hablar a partir del 1 de septiembre de un aislamiento selectivo. Este aislamiento selectivo va inicialmente hasta el 30 de septiembre. ¿Qué es lo que pasa? Que puede llegar a tener una prorrogación. A partir de eso, el gobierno ha definido una serie de estrategias que van permitiendo o van a permitir tomar nuevas acciones para abordar de manera más adecuada el tema. Al momento en que se hizo la revisión para esta presentación, no se encontraron reportes oficiales de calificaciones de origen de enfermedad laboral en trabajadores de otros sectores diferentes al del sector salud. En las páginas del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud se evidencia claramente los casos de personal de salud que ha fallecido o que ha adquirido la enfermedad. No así ha tenido esa situación los otros sectores. Esa revisión se hizo, pues obviamente, como les mencionaba hace un momento, en las páginas oficiales de tanto el Ministerio de Salud, de Trabajo y de FASECOLDA, que es como la agremiación del sector asegurador en Colombia, donde están agremiadas las administradoras de riesgos profesional, laboral. Aquí es muy importante porque, como lo mencionábamos, hay que buscar un equilibrio entre el sector económico y la pandemia, porque no podemos sacrificar una en pro de la otra, porque ambas se necesitan. Es muy importante la reactivación económica porque a partir de ella es que podemos mantener de alguna manera la economía, en este caso pues local colombiana, y que no se vaya al traste, como al final fuimos impactados por la destrucción de empleo y de empresas que no pudieron continuar por por su mismo estado de mercado. Como les decía, es muy importante buscar un equilibrio entre esa reactivación económica y la salud de los trabajadores, que es lo más importante. Desde el mismo momento, el sector que más rápido se reincorporó fue el sector de la construcción, porque obviamente dependiendo de la fase de la construcción en la que estaba la obra o la obra de infraestructura, la obra habitacional o la obra de infraestructura, lleva a que se tengan que tomar unas medidas en las cuales no se puede parar. El gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, en el mes de abril, expide la circular 01 y la circular 02, que da pautas acerca de los protocolos de bioseguridad que deben mantener estas dos sectores económicos, que fue uno de los primeros sectores económicos que tuvo protocolo y que debía implementar.
Este documento es muy importante porque hoy en día será uno de los pilares más fuertes que vamos a tener para poder establecer claramente esa profesionalidad o el origen laboral del COVID-19. Como más adelante lo vamos a ver, eh, ya el caso se hace tan común y se presenta en la comunidad que va a ser más retador poder definir el origen, si fue adquirido intra o extralaboralmente. Aquí vamos a detenernos varias cosas en cómo la pandemia ha afectado la economía a nivel mundial. Estos son datos de la CEPAL. Eh, en el 2020 el Producto Interno Bruto Mundial se espera que va a caer en un 5.2%. La caída más importante la van a tener las economías desarrolladas. Incluso se ha hablado que los grandes centros logísticos, Estados Unidos, Alemania y China, han caído y se espera que, o se proyecta mejor, que ellos tengan una caída de más o menos el 7%. Y 1.6 en las economías emergentes, específicamente pues el caso de India y de Rusia. Las medidas de confinamiento que tuvieron que tomar todos los gobiernos, incluidos el de Colombia, ayudó a que el proceso de comercialización y de producción cayera dramáticamente, como lo mencionaba, en China, Estados Unidos y Alemania. Esto lleva a que el volumen de comercio a nivel mundial se reduzca entre un 13 y un 32%. América Latina y el Caribe no es la excepción a estas cifras. La exportación neta de productos, especialmente estas economías que lo que más exportan a otras economías son los productos que se utilizan en las economías primarias, ¿cierto? Básicamente, lo que se conoce en la economía como commodities, petróleo, minerales y manufacturas basadas en estos mismos productos. Eso lleva a que se espera que la economía de América Latina caiga en un 4.5% del Producto Interno Bruto. Con la nueva estimación que se tiene desde la CEPAL, el número de desocupados llegaría a 44 millones de personas, lo que representa un aumento de alrededor de 18 millones de personas con respecto al mismo periodo del año anterior. O sea, tuvimos 26.1 millones de desocupados más frente al mismo periodo del año pasado. Colombia es muy importante su caída en el Producto Interno Bruto y las proyecciones que se tienen es que Colombia va a tener una caída de el 5.6% de su Producto Interno Bruto, que es una cifra muy importante cuando nosotros el año pasado no crecimos o crecimos a una cifra muy baja con relación a cómo venía comportándose la economía. Hay economías que van a tener una afectación mucho más importante, como el caso de Chile y el caso de Brasil, que son las economías que más se van a ver afectadas con este impacto en la pandemia. La tasa de desempleo total en Colombia al 31 de julio, según cifras oficiales, es del 20.2%. Para el mismo periodo teníamos una cifra de desempleo del 10.7%. Es decir, aumentamos un 100% de desempleo en Colombia con respecto a un año y otro. En esa reactivación económica, el gobierno nacional ha empeñado un gran esfuerzo, básicamente definiendo como instrumentos que permitan de alguna manera mantener un control y ante todo proteger la salud de los trabajadores. El primer protocolo, que es como el marco, la base del cual se van derivando otros que han definido o se han definido para otros sectores, ese es el que se expide a través de la resolución 666 de 2020, que es el protocolo general de bioseguridad. De ahí se desprenden otros. Yo solamente quise traer algunos. Creo que antes de la resolución 666 está la circular 01 y 02 expedida por el ministerio, que fueron los primeros, los que dieron la primera pauta para los sectores de reactivación. Es muy importante porque algunos gobiernos locales y regionales, alcaldes y gobernadores, específicamente alcaldes, definieron como unas necesidades adicionales en las cuales esos protocolos tenían que ser avalados por la administradora de riesgos en algunos casos. No así está definido en el protocolo, sino fue
facultades que el mismo mandatario local o regional tomaron para tener como mayor control de la pandemia en las empresas que están en su jurisdicción. Aquí entonces entramos a hablar como de los lineamientos, tanto nacionales e internacionales, se han tomado para abordar esto. Básicamente lo que vamos a ver acá es lo que ha pedido el gobierno nacional y entidades como la OIT, que es como el ente regulador a nivel mundial, que da pautas, más que regulador, da unas pautas, unas directrices que ya los gobiernos, pues de acuerdo a eso, deciden adherir como a su sistema normal. En junio del año pasado, los Estados miembros de la OIT adoptan la declaración del centenario de la organización, en la que resaltan este tema. Con tenacidad, su mandato constitucional de lograr la justicia social, desarrollando su enfoque del futuro del trabajo, centrado en las personas, que sitúa los derechos de los trabajadores y las necesidades, las aspiraciones y los derechos de todas las personas en el núcleo de las políticas económicas, sociales y ambientales. Pero menos de un año después de haber sido promulgada esta declaración, el mundo entero se había sumido en una crisis y de unos alcances sin precedentes, lo que llevó a que hoy esto tenga mayor validez y sea de mayor rigurosidad la implementación por parte de los estados, políticas que vayan en pro de cuidar a la población trabajadora y buscar la forma de seguir creando empleos y empleos con dignidad. El gobierno nacional, y yo los invitaría a que todos consulten este documento, es un documento bastante extenso, son 2.200 páginas, donde están todos los lineamientos, orientaciones y protocolos que el Ministerio de Salud ha expedido para todos los sectores económicos. Habrán unos específicos y en aquellos sectores donde no aplique o no se tenga desarrollado un protocolo, pues estarían otros que podrían ser como marcos. Es importante porque el control de los brotes de la COVID-19 en los lugares de trabajo es un factor importante y decisivo para contener la propagación del virus, para buscar que se proteja a todos los trabajadores y a las comunidades, y así que también se tenga un impacto positivo y se pueda continuar con la dinámica económica y la actividad laboral de todos los trabajadores. Aquí es importante resaltar como algo, el riesgo ocupacional básicamente se da por la combinación tanto de la probabilidad como de la gravedad. La probabilidad de que ocurra el evento y la gravedad de que una vez ocurrido ese evento se exprese y cómo se expresa. Entonces la probabilidad de exponerse al contagio. Entonces ahí es muy importante tener en cuenta que esta patología es infecciosa, de transmisión de persona a persona y que tiene una alta rata de transmisión. Es decir, se transmite con suma facilidad si no mantenemos y no adecuamos y adoptamos las medidas necesarias que tanto nos han insistido por los diferentes medios de comunicación, el distanciamiento social, el uso de tapabocas, lavarnos las manos, evitar salir solo si es estrictamente necesario, para poder de alguna manera contener esto. Y la gravedad, como lo mencionábamos anteriormente, básicamente tiene en cuenta dos cosas. Como lo mencionábamos minutos atrás, el 80% de los cuadros cursan asintomáticos o con síntomas leves. Pero en algunas personas que tengan unas enfermedades asociadas de base, hipertensos, diabéticos, obesos, llevan problemas coronarios, cardíacos, llevan a que tengan una mayor probabilidad de tener un desenlace fatal. La OIT ha desarrollado o ha propuesto a todos los Estados miembros de la organización básicamente 4 pilares, que de alguna manera los hemos visto implementados en el país. El primero es estimular la economía y el empleo a través de una política fiscal activa. Eso fue lo primero que hizo el gobierno, con medidas en las cuales se generaban auxilios a personas y a familias, a empresas. El otro era apoyar a las empresas, subsidios a la nómina, facilitando algunos otros beneficios y estímulos fiscales, aplazar pago de tributos, en fin. El tercero era proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo. Y yo ahí me quiero detener un poco, y ahí es que sale o se proponen toda esta cantidad de protocolos que hay para cada uno de los sectores. Es muy importante que esos protocolos no se queden única y exclusivamente en el papel, sino que tengan toda la vida a través del contacto que deben tener las empresas en esa implementación.
por citar algunos elementos, el control de la temperatura antes, mantener informados a los trabajadores, el qué hacer cuando una persona tuvo un contacto estrecho o no lo tuvo, si tiene temperatura por encima de 37,5 grados centígrados que van a hacer, cómo lo van a direccionar y la interacción que pueda tener con todo el sistema de salud. Y el cuarto es buscar soluciones mediante el diálogo social a través del fortalecimiento de la capacidad y la resiliencia de las organizaciones, tanto de empleadores como de trabajadores. Aquí es muy importante porque, como lo mencioné hace un momento, la pérdida de trabajo y de puestos de trabajo ha sido muy, muy importante. Entonces, lo que se busca, y básicamente lo que se ha querido, como lo mencionaba, de ese aislamiento selectivo, es buscar ante todo ir integrando todos los sectores de la economía de manera gradual. Faltan algunos y cada vez vamos ingresando pues como a una dinámica de una nueva normalidad, guardando como los puntos de comparación similar a lo que se vivió antes del mes de marzo cuando no teníamos la pandemia. Ya acá entonces entramos como a lo esencial, a lo central de la presentación y es cómo determinar el origen por COVID en los trabajadores de otros sectores diferentes al sector salud o conexos al sector salud que están definidos en el 488. En estos no me voy a detener. ¿Por qué? Porque eso ya está ampliamente definido a través del decreto 676 del 2020 que define que en este grupo poblacional de trabajadores se considera una enfermedad laboral directa. Es decir, va a surtir otro proceso de calificación de origen muy diferente al que a continuación vamos a detener. Es importante, como los mencionaba, entender como las fases de la pandemia. Tuvimos una primera fase que no es que empieza una y termina la otra, sino que pueden ir cursando y estar simultáneamente varias fases. Entonces se toma por parte del gobierno nacional, como les mencionaba, en el mes de marzo el estado de emergencia sanitaria, que son medidas de salud pública para bajar la velocidad del contagio y disponer a todo el sistema gubernativo que tiene el país para poder implementar las políticas desde el nivel central se venían definiendo. La segunda fase, como lo mencionaba, desde el 2 de abril, pues han habido unos sectores que poco a poco han ido estableciéndose. Hubo otros sectores que por la misma necesidad no podían suspender, como el tema de salud y algunos que van muy relacionados como con la alimentación y el transporte no podían parar. Pero básicamente lo que buscábamos con eso era contener, o lo que buscaba el gobierno era contener la velocidad de propagación del virus. El 3 es volver a una normalidad. Y el cuarto es fortalecer la capacidad para actuar frente a otros riesgos de pandemia. Que eso apenas estamos mirando. Ahí se van a desencadenar otras situaciones y es si tenemos un nuevo rebrote, si tenemos unas situaciones que nos hagan llevar a una nueva disposición por parte del gobierno nacional. ¿Cuáles son las etapas de atención? Las etapas de atención era la primera, todo lo que vivió Colombia hasta el 6 de marzo, porque el 6 de marzo es cuando se documenta el primer caso, que era un caso importado de virus de una persona procedente de Italia. Pasamos, una vez se presenta el virus, se empieza a tener todo un tema de contención y ahí se dispone lo grande de la política pública para poder contener eso. Cuando ya es más el 10% o más de los casos que tenemos en Colombia no se pueden determinar el origen, ya pasamos a la etapa de mitigación, que es hoy en lo que el país se encuentra, ¿cierto? Porque tenemos más del 10% de los casos que esa etapa se superó pues hace unos meses. Es importante tener en cuenta aquí varios conceptos. ¿Qué es la transmisión local comunitaria? Esa transmisión local comunitaria es como en los municipios, dependiendo de la cantidad de casos que tengan y la afectación que esa cantidad de casos tiene, lo puede llevar a tener una de estas clasificaciones. Cuando no tienen casos diagnosticados o cuando la cantidad de casos los define como leve o cuando la cantidad de casos los considera como moderada y alta. Ahí es importante tener en cuenta dos consideraciones.
El Ministerio de Salud semanalmente actualiza estos datos y dice si un municipio en qué momento de esa transmisión local está. Y lo otro es que cuando un municipio está en una transmisión local comunitaria moderada o alta, lleva a que cada vez se convierta en un reto mayor, o sea, más complejo poder definir el origen profesional, porque es una transmisión que se está dando al contacto de las personas sin necesidad de poner o que el empleador sea el que esté poniendo ese factor de riesgo adicional. Entonces, acá si ya hablamos de el tema local comunitario, esa transmisión local comunitaria, también tendremos que definir que es un contacto estrecho comunitario. Y es cuando uno se expone no protegidamente a una distancia menor de 2 metros durante más de 15 minutos con una persona que tiene un diagnóstico confirmado con COVID-19. Esas personas pueden ser o que conviven contigo, o que trabajan, o que son visitantes al lugar de residencia. Es muy importante que ahí no se tenga contacto o que se tenga contacto sin la protección adecuada con las secreciones por las cuales se puede transmitir el virus, que son o a nivel nasal, o a nivel conjuntival, o a nivel oral. Cuando dos personas, uno es un caso confirmado y comparte el mismo lugar por más de 120 minutos, también se considera un contacto estrecho comunitario. Pero también existen sectores en los cuales yo puedo tener ese contacto estrecho, como es el caso del transporte. Cuando la tripulación o el conductor tiene contacto de exposición no protegida con una persona con diagnóstico confirmado. ¿Y cómo se determina eso? Cuando están situados en un radio de 2 asientos alrededor de dicho concepto confirmado por más de 15 minutos. Y ahí es que se tomen las medidas de que en una misma silla no estén, en una misma banca, 2 personas, no estén situadas 2 personas sentadas, sino que haya un espacio, o que exista un espacio mejor entre una y otra persona. El mismo Instituto Nacional de Salud, en la última versión que se tiene desde el 23 de julio, habla de la alta movilidad en virtud de la ocupación que puedan tener las personas. Y este dato, así como hablaba de los protocolos, este dato es muy importante y se debe tener en cuenta para poder tener un elemento adicional que me pueda llevar a tener claridad para definir el origen. Y son esas personas que por su ocupación requieren movilizarse a diferentes zonas de municipios o entre municipios, lo que hace que se presente un mayor riesgo de contagio. ¿Cuáles son esos sectores? Sectores bancarios, el sector transportador, que es uno de los sectores más con mayor posibilidad de transmisión, grandes superficies o mercados por la concurrencia que puedan tener, servicios generales específicamente hacia personas o trabajadores de servicios públicos o domésticos. El tema de hotelería y turismo se vio gravemente afectado porque todo eso se suspende temporalmente en Colombia, y otros trabajadores como del sector comercio y construcción, que básicamente eran como las actividades exceptuadas que se definieron por allá desde el mes de marzo y abril. ¿A qué nos lleva hoy el escenario en el que estamos? Básicamente es que vamos a tener una circulación comunitaria del virus. Cifras donde hemos sobrepasado los 20.000 muertos, donde hemos sobrepasado ya estamos los 600.000 casos, y también eso nos lleva a que el riesgo de transmisión es muy importante. Esos son los que se conocen y que están reportados, pero muchas personas muy seguramente se pudieron haber infectado y por la misma levedad de sus síntomas o de los signos ni siquiera acudieron. Entonces, ahí eso hace que el riesgo de transmisión sea muy importante. Asociado a que la transmisión se da por microgotas de saliva de personas que se han infectado, ¿cierto? Entonces, eso hace que sea muy difícil poder determinar en qué momento exacto se dio el contagio y en qué momento se da el contagio, y poder establecer ese cerco epidemiológico para poder evitar la propagación del virus. Eso se convierte, como lo he dicho, en un reto mucho más importante para poder determinar el origen de la patología.
Esto nos lleva a que cualquier persona, así no sean del sector salud, puedan tener esta infección de origen laboral. Pero es muy importante poder determinar los riesgos a los cuales el empleador pudo haber llevado a exponer a los trabajadores, ¿cierto? Porque eso es lo que hoy hace, y es que de acuerdo a la normatividad colombiana empezamos a hablar de la presunción de origen. Y hoy, a excepción de lo definido en el decreto 1477, que es el que define la tabla de enfermedades laborales, y el decreto 676, que son aquellas enfermedades laborales directas en las cuales no se necesita un proceso de calificación, sino con el diagnóstico es suficiente para unos sectores específicos. Entonces esto hace que se vuelva mucho más retador poder establecer dónde se estableció ese contagio para poderle imputar a un empleador o no la exposición de sus trabajadores a ese contagio. Para las demás ocupaciones no incluidas en el artículo 13 del decreto 538, se requiere un proceso de calificación del origen para poder determinar que la infección por COVID se trata de una enfermedad laboral. Entonces es importante aquí definir qué es una enfermedad laboral. De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la ley 1562, es esa patología que debido a la exposición a unos factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o al medio del que el trabajador se vio obligado a trabajar. Entonces acá el gobierno nacional mediante el decreto 538 y el 676 establece que para el sector salud esto se define como una enfermedad laboral directa. Solo con el diagnóstico sí hace parte de esto, y hay que hacer pues unas claridades ahí, porque estas personas también pueden contraer la patología por fuera del ambiente laboral y no necesariamente sea de origen o al momento de calificar sea laboral. El gobierno determinará en forma periódica esas enfermedades que considere como laborales, como lo estableció en el decreto 676. Y en los casos en los que esa enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pues se puede mostrar esa relación de causalidad con los factores de riesgo a los cuales se está expuesto. Y eso será reconocido como enfermedad laboral. Eso está establecido en el decreto 1477 en el artículo 3. Entonces, la determinación del origen de las enfermedades debe ser realizada en Colombia por mandato de la ley por el cuerpo médico. Y este equipo médico tiene que tener licencia vigente en salud ocupacional. Aquí, como les mencionaba, en este tipo de trabajadores de sectores diferentes al sector salud, hablamos de la presunción. Y se habla de una presunción de origen común. Eso está definido en el decreto 1295 y hay unas sentencias de la Corte, tanto de tutela como sentencias de inexequibilidad, en la cual dicen que el sistema de riesgos laborales se presume el origen común de la patología. Es decir, hay que hacer todo un proceso de calificación y determinación de acuerdo a unos criterios, que más adelante lo vamos a ver, que son 4, en la cual podemos o tenemos que quien tiene la carga para demostrar que esa patología es laboral, en este caso pues es el trabajador y el empleador los que entre los dos o el que mejor, en que mejor posición esté para demostrar pues que sí fue contraída en el ambiente en el que estuvo laborando. ¿Qué se define como una presunción de origen? Pues la presunción no es nada más que dar una cosa por cierta sin estar probada o tener constancia de hecho. Esto es un término pues muy jurídico. En Colombia, como ya lo mencionamos, la sentencia C453 habla de la teoría del riesgo creado. Es decir, el empleador creó el riesgo y se denota entonces una responsabilidad objetiva de ese empleador para poderle imputar lo que se puede desprender ahí como una culpa patronal específica. De acuerdo con la legislación laboral y de seguridad social vigente, tanto los accidentes como las enfermedades pueden ser clasificadas de origen laboral o de origen común, dependiendo de si éstas estuvieron o no relacionadas con la exposición a factores de riesgo propios de la actividad laboral. Esta nota hace parte de la sentencia T 140, es una sentencia de tutela del año 2016. Para darse el origen laboral de una patología debe mostrarse la exposición a determinados factores de riesgo, en donde el empleador fue el que propició dicha exposición obligada y directa. Aquí volvemos a hacer énfasis en que fue el empleador el que llevó a que por las condiciones del desarrollo económico de la actividad social de la empresa expuso a ese trabajador.
Y por eso tiene tanta importancia lo que el Instituto Nacional de Salud habla de aquellos trabajadores que tienen una alta movilidad, un alto flujo de movilidad y que los puede llevar a mayor riesgo de transmisión de la enfermedad. Para establecer ese nexo causal tenemos que utilizar básicamente 4 criterios: criterio ocupacional, criterio jurídico, el criterio epidemiológico y el criterio de laboratorio. Vamos a revisarlos uno a uno. El criterio ocupacional básicamente es cuáles son esas características de esas determinadas profesiones o oficios, como lo mencionábamos anteriormente. Si son del sector, del sector transporte o del sector de la construcción o del comercio de grandes superficies que tienen una gran probabilidad de tener contacto con muchas personas. ¿Cuál fue el modo de producción en el cual esa persona se vio expuesta o inmersa en el trabajo? Y aquí es muy importante, y era lo que yo les mencionaba al inicio de esta presentación, y son los protocolos. La empresa, de acuerdo al protocolo, la gran mayoría pues tienen como un mismo eje central, pero define, primero, establecer qué personas están yendo a trabajar. Las personas deben diligenciar unas encuestas de signos y síntomas, donde uno de los signos que más se presenta o que más se busca es si ha tenido fiebre o no ha tenido fiebre, si ha tenido tos, dificultad respiratoria y alteraciones, tanto en el gusto como en el olfato. ¿Y en qué etapa de atención de la pandemia estamos? Era muy diferente cuando se podía establecer ese contacto, cuando estamos en la etapa de preparación y de contención, a cuando ya estamos en la etapa de mitigación. Y también es importante saber esa ciudad donde está desempeñándose laboralmente el trabajador, en qué evolución está de la pandemia. Es muy importante determinar esos hechos de exposición, si yo tuve contacto o no tuve contacto, si la empresa tomó medidas o no por un trabajador, un compañero de trabajo que estuvo. Proceso de causalidad es clara, pues se puede definir fácilmente si yo tengo previamente el otro y si alguna persona o más en el área de trabajo tiene el mismo diagnóstico, ¿cierto? Y el tipo de exposición, si yo tuve una exposición directa o indirecta, si tenía o no los elementos de protección personal adecuados para evitar el riesgo. El criterio jurídico es bastante amplio en Colombia, se parte del decreto ley 1295, que es quien regula todo el sistema general de riesgo laboral en el país. El decreto ley 019, que es la ley antitrámite, específicamente para este tema, el artículo 142, la ley 1562, que es quien regula o quien reestructura todo el sistema de riesgos en Colombia, y los otros decretos. El 1352 es el decreto por el cual se regulan las juntas de calificación, el 1072 es el decreto único del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y otros pues que han sido expedidos específicamente en el contexto de la actual pandemia, como son el 538, el 676 y la circular 029. Aquí es importante entonces hablar de la determinación de causalidad, determinar el factor de riesgo. El factor de riesgo se puede establecer claramente si ese protocolo ha tenido la verdadera dinamización, si la enfermedad ha sido diagnosticada médicamente. O sea, quien hace el diagnóstico es el médico y se soporta sobre las pruebas de laboratorio que se tienen, que pueden ser pruebas rápidas o pruebas confirmatorias. Y acá me parece que es muy importante que el empleador realice esas mediciones. ¿Y cuáles son las mediciones? Básicamente, el instrumento que va a tener es los protocolos, cómo los ha venido implementando, ¿cierto? Y también la historia ocupacional del trabajador, cómo se ha venido comportando en esta fase de pandemia. Y también el trabajador podrá aportar otras pruebas que considere pertinentes. Incluso hoy existen, el gobierno nacional, pues a través de la aplicación de Corona, también pues le permite hacer como un seguimiento básicamente para evitar y poder ir cerrando como el cerco. Esos serían los 4 criterios: el criterio ocupacional, el criterio jurídico, el criterio epidemiológico. ¿Cuáles son las conclusiones básicamente acá? Y es que con las diferentes fases de la pandemia y al no poder establecer claramente la exposición, resulta muy importante determinar esa exposición intralaboral de los trabajadores para poder definir el origen laboral de esa patología que se contrajo. En aquellos sectores que no están definidos como enfermedad laboral directa en el decreto 538 y 716. Fundamental, la aplicación de los protocolos de bioseguridad que ha definido el Ministerio Nacional de Salud
para cada sector. Esto va a permitir en algún momento tener un elemento probatorio muy fuerte para imputarle o no al Sistema General de Riesgos Laborales esa calificación de origen y la responsabilidad que se pueda desprender de esa misma calificación. Y se hace necesario seguir implementando y reactivando aquellos sectores de la economía que aún no han iniciado, por las mismas implicaciones que esto tiene en todo el desarrollo de la economía del país, siempre y cuando se mantengan las condiciones de bioseguridad necesarias para ello. La infección por el COVID-19 en el escenario actual, con la circulación comunitaria del virus, implica que en la mayoría de los casos se desconoce la fuente de contagio. Esto lleva a que se tenga un mayor reto y una mayor exigencia por parte de todos los equipos que definen el origen de la patología para poder determinar si es o no de origen laboral. La definición entonces de la alta movilidad en virtud de su ocupación laboral es un elemento que debe ser tenido en cuenta al momento de la definición de origen como una fuente de riesgo importante para definirla. Esperamos que estas notas les hayan sido de su interés y que les hayan permitido adquirir unos nuevos elementos al momento de abordar este tipo de patología. Muchísimas gracias. Ya para terminar, lo que esta pandemia nos ha llevado es a enfrentar el verdadero reto de sentirnos más humanos y de ser más humanos. Muchísimas gracias.